Minutos antes de que Jason Jiménez sufriera el accidente que casi le cuesta la vida, su mamá ya lo sabía. Luz Mary Galeano vio las señales, sintió el peligro y lo alertó. Hoy revela por primera vez cómo fue ese momento que marcó sus vidas para siempre. Esta historia te va a hacer creer en las corazonadas y en el miedo de una madre. Mi hijo tenía apenas 34 años, una carrera hermosa, un público que lo amaba y muchos sueños todavía por cumplir, pero desde hace un tiempo yo sentía que algo no estaba bien. Jason me había contado que había soñado varias veces con un accidente aéreo, que se veía morir, que incluso se veía en las noticias después de la tragedia, y aunque trataba de decirlo como si fuera solo un miedo, como una idea pasajera, yo como madre sabía que eso no se sueña por casualidad. Cada vez que iba a viajar, especialmente en avioneta, yo sentía una angustia en el pecho y se lo decía: hijo, ten cuidado, algo no me gusta, y él me escuchaba, me abrazaba, trataba de tranquilizarme, pero ese presentimiento nunca se fue. El día que ocurrió el accidente, él iba con su manager y su equipo rumbo a cumplir compromisos de trabajo, como siempre, con responsabilidad y amor por su música, sin imaginar que ese viaje sería el último. Cuando la noticia llegó, fue como si el tiempo se detuviera, como si todo aquello que él había soñado y que yo había temido se hubiera convertido en realidad. Jason no solo era un artista, era un hijo sensible, un hombre que hablaba de la muerte con respeto, que antes de muchos vuelos me llamaba solo para escuchar mi voz, como buscando protección. Hoy las autoridades investigan qué pasó, pero en mi corazón queda la certeza de que algo lo estaba anunciando, de que mi hijo, de alguna manera, sintió su final antes de que llegara, y yo, como madre, hice lo único que pude: alertarlo, amarlo y acompañarlo hasta el último momento. Desde muy joven entendió que la música popular no era solo cantar, era contar verdades, y por eso logró conectar con tanta gente que se vio reflejada en sus letras, en su voz rasgada, en esa manera tan honesta de pararse frente al público sin máscaras ni personajes. A mí siempre me decían que Jason no se parecía a nadie, que tenía carácter, valentía y una forma muy suya de enfrentar la vida, y yo lo veía cada vez que subía a una tarima, no iba a lucirse, iba a entregarse. Recuerdo con claridad cuando empezó a abrirse camino con esfuerzo, grabando sus primeras canciones sin saber si algún día serían escuchadas. Te deseo lo mejor fue solo el inicio de un camino construido a pulso, disco tras disco, aprendiendo, cayéndose y volviéndose a levantar. Yo lo vi crecer musicalmente, pasar de cantar en lugares pequeños a llenar escenarios que jamás imaginó, siempre con los pies en la tierra y el corazón agradecido. Cuando lanzó Mi Promesa y logró llenar solo el estadio El Campín, yo supe que ese niño de pueblo había hecho historia, no solo para él, sino para un género que durante años fue subestimado. Ese día me abrazó y me dijo que todo había valido la pena, que cada sacrificio tenía sentido. Pero mientras su legado crecía, la vida seguía siendo exigente con él. Jason vivía viajando, cumpliendo compromisos, pensando en nuevas canciones, en proyectos, en cómo sorprender a su público. A veces llegaba cansado, en silencio, y se sentaba a hablar conmigo como cuando era pequeño. Me decía que la fama no lo hacía sentir invencible, que había cosas que lo inquietaban, que el miedo también lo acompañaba, aunque no se lo mostrara a nadie más. Yo lo escuchaba y lo aconsejaba como madre, recordándole que cuidara su vida, que no todo era trabajo, que también debía descansar. El día que se fue, todo ocurrió demasiado rápido. Mientras el país intentaba entender lo sucedido y las autoridades hacían su labor, yo solo pensaba en su sonrisa, en su voz llamándome mamá, en todo lo que todavía quería hacer. La tarde cayó y con ella una oscuridad que no era solo del cielo, sino del alma de millones de personas que crecieron con sus canciones. Jason se fue dejando melodías que hoy duelen, letras que ahora suenan como despedidas y recuerdos que nadie podrá borrar. Mi hijo nació del pueblo y llegó a lo más alto sin dejar de ser quien era, y aunque su voz se apagó de forma inesperada, su historia, su música y su verdad seguirán viviendo en cada persona que alguna vez encontró refugio en una de sus canciones. Con el paso de las horas, mientras el dolor se asentaba en el pecho, fui entendiendo que todo había ocurrido en cuestión de instantes, que ese viaje que mi hijo emprendió con la ilusión de seguir cumpliéndole a su gente terminó abruptamente en un lugar silencioso, lejos de los aplausos y de los escenarios que tanto amaba. Yo pienso en Jason no como la noticia que recorrió el país, sino como el hombre disciplinado y apasionado que salió adelante a fuerza de trabajo, el artista que se ganó el cariño de la gente porque nunca fingió ser alguien distinto.
Venía de días intensos, de presentaciones seguidas, de carreteras recorridas con su equipo, con quienes compartía más que trabajo, compartía confianza, sueños y cansancio. Esa noche tenía otro compromiso, otro encuentro con su público, porque así era él, cumplido hasta el final, incapaz de fallarles a quienes lo esperaban. Cuando llegó la confirmación oficial, sentí que el tiempo se detenía, pero también comprendí que, más allá de las investigaciones y las explicaciones, quedaba un vacío imposible de llenar, el de un hijo que vivía para cantar, que viajaba pensando en la próxima canción, en el próximo abrazo con su gente, sin saber que ese trayecto sería el último. Hoy quedan carreteras que ya no recorrerá, escenarios que guardan su eco y corazones que aún no entienden cómo una vida tan activa, tan entregada y tan luminosa pudo apagarse de una manera tan repentina. Detrás del nombre que el país aprendió a corear, yo siempre vi al niño inquieto que encontró en la música una forma de resistir. Desde muy pequeño buscó cómo ayudar en la casa y cómo hacerse oír, y fue en ese camino temprano donde aprendió que nada llegaba fácil. Creció madrugando, esforzándose más que otros, escuchando historias ajenas que luego transformaba en versos propios. Muchas de sus canciones nacieron así, de conversaciones en la calle, de silencios largos después del cansancio, de observar a la gente común y ponerle voz a sus alegrías y dolores. Jason no escribía para impresionar, escribía para decir la verdad, y por eso su repertorio terminó siendo tan amplio y tan cercano para quienes lo escuchaban. Cada logro que alcanzó fue consecuencia de esa disciplina que se forjó en la adversidad, de no rendirse cuando parecía que nadie miraba. En los últimos tiempos vivía con el ritmo acelerado de quien sabe que su momento había llegado, viajando, creando, soñando con nuevos proyectos, sin imaginar que uno de esos trayectos rutinarios marcaría un punto final tan doloroso. Mientras hoy se habla de procedimientos, escenas difíciles y trabajos de rescate, yo prefiero quedarme con la imagen de mi hijo perseverante, del compositor incansable que convirtió su historia en canciones y que dejó sembrada una huella que no se apaga con el paso de la noche ni con el silencio que ahora duele tanto. Mientras todo ocurría lejos de mí, yo solo podía imaginar la escena llena de movimientos apresurados y rostros serios, personas que llegaron a hacer su trabajo con respeto, intentando poner orden en medio de una tragedia que ya no tenía vuelta atrás. En ese lugar no solo terminó un trayecto, también quedó suspendida una vida construida con sacrificio, con sueños cumplidos a pulso y con una cercanía real con la gente que lo siguió desde el comienzo. Poco a poco el país fue entendiendo que Jason no había llegado a donde se dirigía, que ese compromiso más, uno de tantos que asumía con responsabilidad absoluta, ya no se cumpliría. Él vivía así, con agendas exigentes, con días largos y noches cortas, porque sabía que estaba en un momento alto de su carrera y no quería desaprovecharlo. Por eso el golpe fue tan duro, no se fue solo un cantante, se fue un referente, un hombre que logró trascender los escenarios y convertirse en ejemplo, en jurado, en guía para muchos jóvenes que veían en su historia una posibilidad real de salir adelante. Desde niño fue un soñador incansable, siempre convencido de que la música era su camino, atreviéndose a competir, a mostrarse, a creer incluso cuando otros dudaban. Con los años rompió límites que parecían cerrados para su género, alcanzando logros que antes no existían y dejando canciones que hoy viven en la memoria de la gente. Nada de eso llegó por azar, fue trabajo constante, disciplina silenciosa y una conexión honesta con el público que lo sintió como propio. Y aunque hoy todo parezca envuelto en un silencio difícil de aceptar, esa huella que dejó Jason sigue viva, porque fue sembrada con verdad. Yo recuerdo ese día pensando en la gente que lo esperaba sin saber nada, en los rostros ilusionados que se fueron reuniendo para verlo cantar como tantas otras veces. En algún lugar había familias completas, jóvenes y adultos que habían hecho espacio en su rutina para compartir una noche de música, y de pronto todo quedó suspendido en una espera que nunca tuvo respuesta. No hubo anuncio alegre ni prueba de sonido, solo una sensación extraña que se fue apoderando del ambiente hasta que el silencio lo ocupó todo. A mí me dolía imaginar esos escenarios vacíos, esas luces encendidas sin sentido, porque Jason vivía para cumplir, para llegar, para no fallarle a nadie. Mientras el país empezaba a entender lo que estaba pasando, yo sentía que algo imposible se iba volviendo real. Mi hijo estaba atravesando un momento pleno, con proyectos nuevos, con presentaciones seguidas y con la energía intacta de quien ama lo que hace. Había hablado conmigo de planes, de canciones, de todo lo que venía, y por eso cuesta aceptar que la vida pueda detenerse así, sin aviso, en medio de un camino que parecía uno más.
No era una despedida anunciada, era una pausa brutal impuesta por el destino. Después llegaron las imágenes que nadie quiere ver, esas que se quedan grabadas aunque uno cierre los ojos. Para Colombia fue un golpe seco, para mí, fue el instante en que el mundo se partió en dos. Jason se fue siendo joven, siendo cercano, siendo esa voz que muchos sentían propia, y dejó un dolor que no distingue lugares ni edades. Hoy quedan canciones que ya no suenan igual, tarimas que lo recuerdan en silencio y un país entero tratando de entender cómo una vida tan llena de sueños, trabajo y amor por la gente pudo apagarse de una forma tan inesperada. Jason venía de abajo, de una vida sencilla, de aprender desde temprano el valor del trabajo y la disciplina. Nada le fue regalado y por eso defendía su camino con tanto orgullo. La música lo habitaba desde niño, no como un pasatiempo, sino como una certeza profunda. Yo lo vi subirse a escenario siendo muy pequeño, enfrentarse al público sin miedo, regresar a casa con los ojos brillantes y la convicción intacta. Con los años, mientras crecía, también crecían sus responsabilidades, ayudaba en lo que podía, componía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin descanso. Cuando llegó la adolescencia, ya tenía claro que su voz era su herramienta y su destino. Escribía desde lo que vivía, desde lo que veía, desde lo que dolía, y por eso sus canciones siempre sonaron reales. Hoy su partida deja un vacío que no se puede medir en giras ni en números, sino en el silencio que quedó donde antes había esperanza y música. Se fue un capítulo irrepetible, un hijo, un artista y un ejemplo de que los sueños, aunque se cumplan, también pueden doler cuando se apagan demasiado pronto. Con el paso de los años, mi hijo fue encontrando su propia voz, no solo la que cantaba, sino la que decía lo que muchos callaban. Cada canción que lanzaba nacía de vivencias reales, de momentos duros, de aprendizajes que la vida le fue imponiendo, y por eso la gente sentía que él hablaba por ellos. Sin buscar atajos, fue construyendo un camino sólido dentro de un género que durante mucho tiempo fue subestimado, logrando que su música cruzara fronteras invisibles y llegara a lugares donde antes no era habitual escucharla. Sus letras comenzaron a acompañar madrugadas largas, trayectos silenciosos y jornadas de esfuerzo, convirtiéndose en compañía para quienes luchaban día a día. Lo que vino después fue el resultado de esa constancia, escenarios que parecían inalcanzables, públicos inmensos cantando sus canciones de principio a fin y una respuesta que superó cualquier expectativa. Jason entendió que ya no solo representaba su propia historia, sino la de muchos que se vieron reflejados en la suya. La tecnología amplificó su voz y permitió que su mensaje llegara más lejos de lo que jamás imaginó, conectando con personas de distintos países que encontraron en su música un espejo de sus propias vidas. Hoy, al mirar atrás, su trayectoria se siente distinta, más pesada, más profunda. No fue solo una carrera exitosa, fue un legado construido desde abajo, con paciencia y verdad. Aunque su voz ya no esté presente, sus canciones siguen vivas, recordando que los sueños pueden abrirse camino incluso en los terrenos más difíciles, y que lo que se hace con el corazón no desaparece. Ni siquiera cuando la vida se interrumpe demasiado pronto. A mí me duele pensar que, sin saberlo, Jason se estaba despidiendo a su manera. Horas antes había estado haciendo lo que más amaba, entregándose completo, sonriendo con esa alegría que solo le daba la música y el contacto con la gente. Nada en su mirada anunciaba un final, al contrario, parecía lleno, agradecido, vivo. Después de ese momento todo cambió demasiado rápido, como si la vida hubiera decidido cerrarse sin aviso, sin dar tiempo a entender. Mi hijo no se detuvo, no bajó el ritmo, siguió adelante como siempre lo hizo, fiel a su camino, a su responsabilidad, a su sueño. Y así se fue, en movimiento, con el corazón puesto en lo que amaba, dejando atrás aplausos que aún resuenan y un vacío que no se llena con explicaciones. Para muchos fue un instante, para mí, fue el momento en que el tiempo se rompió. Jason dejó su historia escrita en canciones, en recuerdos, en la emoción de quienes lo escucharon, y aunque su partida fue repentina, su amor por la música quedó sembrado para siempre. Yo solo puedo imaginar ese instante como una lucha silenciosa, un momento breve en el que todo pendió de algo que nadie pudo controlar. Sé que iba acompañado por personas que habían caminado a su lado durante años, compañeros de ruta que compartían madrugadas, cansancio y la misma ilusión de seguir llevando la música a cada rincón. Eran más que un equipo, eran parte de una familia construida en el camino. Todo terminó sin aviso, sin tiempo para palabras finales, de una forma tan rápida que todavía cuesta comprenderla. Mi hijo se fue así, avanzando, sin detenerse, fiel a la pasión que lo impulsó desde siempre.
No hubo aplausos ni despedidas, solo un silencio que cayó de golpe y marcó para siempre el final de una historia hecha de esfuerzo, amor por la música y entrega total. Yo me quedo con eso, con la certeza de que Jason vivió persiguiendo lo que amaba y que, aunque su camino se cerró de manera abrupta, su recuerdo sigue vivo en cada persona que alguna vez sintió su voz como propia.